yo quiero hablar acerca del peligro de estar desocupado. Quiero hablar este tema, va como el Señor nos ayuda, poder disertar esta palabra que yo sé que va a ser de bendición para los que estamos aquí y los que futuramente puedan escuchar esta palabra en algunas redes sociales. Y quiero que usted abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 12, su verso 43 al 45. Y le voy a pedir que usted preste mucha atención a la palabra, trate de subrayar, marcar lo que pueda escribir, porque será de gran bendición la palabra que usted va a escuchar. Y esto genera un colectivo, no simplemente va para un hombre o para una mujer. Pero en mi sueño yo me dirigí a los varones. Y hay un peligro bien grande. Esa estadística que el pastor estuvo hablando acerca de la adolescencia es una estadística que no va hacia el declive, va hacia elevarse. Cada día va a elevarse, porque hay una problemática espiritual en el hombre. Y cuando el hombre descuida su asignación como sacerdote, el ser el padre que cuida, que vigila, que provee, que protege, que provee cobertura, lo que vamos a ver es todo este tipo de brechas abiertas, porque las muchachas o nuestros hijos van a buscar lo que no encuentran en la casa, por las puertas espirituales que se abren. Cuando todos lo tengan, por favor, digan amén. Pueden quedarse así mismo sentados, o si gusta se ponga de pie, como usted guste. Mateo capítulo 12, verso 43 al 45. Leemos en el nombre del Señor la santa palabra de Dios. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otro 7 ¿qué? Espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre, obsérvese, y me gustaría que usted subraye, casa, y luego dice hombre. Usted vio, dice, cuando la haya desocupada, porque salió ¿de dónde? De una casa. Dice, entonces va y toma consigo otro 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado no dice la casa, viene entonces, dice hombre, viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación, o a esta gente perversa, según la versión que usted esté leyendo. Puede sentarse, por favor. Padre, te damos gracias por tu santa palabra. Oro, Señor, para que tu espíritu traiga revelación, ciencia y conocimiento en la luz de la palabra, para que todo lo que estamos aquí seamos edificados en ella y seamos cimentados en ella. Trae revelación de lo oculto de la palabra. Espíritu Santo, la palabra dice que tú no hablarías por tu propia cuenta, sino que tú hablarás lo que oyeres en los cielos, tomará de lo tuyo en la tierra y lo harás saber. Por tanto, yo soy de Jesús, tómame y haz saber lo que se habla en los cielos, y que todos seamos bendecidos por la palabra que se habla en los cielos, para que en la tierra glorifiquemos tu nombre y seamos edificados en tu nombre. Amén. A mí me encanta esta lectura, y este mensaje no es un mensaje escrito de ahora. Tengo este mensaje de hace mucho tiempo, y mayor formado cuando estuve pastoreando la segunda iglesia que tuvimos mi esposa y yo, pastoreando en Baní. Y me encanta la palabra que Jesús trae. Aquí no está hablando un profeta, un apóstol de las escrituras. Estamos hablando del Señor Jesucristo.
que también era apóstol y también era profeta, porque fue enviado como rey, y es lo que significa la palabra apóstol, enviado, ¿verdad? Y él le dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Pero el espíritu, como sabemos saber, aquí está hablando de demonios. Ningún demonio sale de la vida de un hombre porque quiere salir. Ninguna fuerza diabólica sale de la vida de una persona porque amaneció el día siguiente y dice, yo tengo deseo de dejar esta casa libre. Yo tengo no sé, por misericordia, présteme atención aquí. Por misericordia yo quiero salir de la vida de este hombre. No. Si este espíritu inmundo sale del hombre, alguien mayor que él lo sacó. Todos los que estamos aquí de alguna manera venimos con ligaduras espirituales, maldiciones generacionales, los espíritus que se sueltan sobre la tierra. Usted analiza problemas conductuales en la familia, en la sociedad. Usted puede encontrar que hay una familia que padece de una misma situación. Hay una línea de alcoholismo, hay una liga de prostitución, hay una línea de hechiceros, hay una línea de gente que mueren con violencia, hay una línea en la familia que son violentos, tendientes a ser asesinos, que mueren por ahorcamiento, que mueren porque se envenenan. Nunca mueren de manera natural, sino suicidio, violencia, derramamiento de sangre. Y usted me dice, oye, pero esa familia es una familia difícil. Pero cuando usted ve la línea generacional, el árbol genealógico de dónde viene, si se detiene a analizar el contexto histórico de esta familia, va a encontrar que desde sus tatarabuelos o sus abuelos más allá, vienen con esa misma línea. ¿Por qué? Porque no es una línea conductual normal. Son espíritus que operan en la vida de esa familia. Entonces, mi abuelo, que era un adúltero, murió, pero el espíritu diabólico que estaba en mi abuelo no muere con él, sino que va caminando en la generación. Preste atención. Présteme atención. Yo soy de los predicadores que me gusta que se preste atención. ¿Cuántos estamos aquí? Los espíritus no mueren con la gente. ¿Usted ha visto alguna vez historia de gente, mujeres que son brujas o hombres brujos, que antes de morir ellos tienen que traspasarle el mando, el altar a alguien? Y dice que tienen que bautizarlo y lo agarran, mire, con este tipo de expresión, le cruzan la mano, lo sacuden, le traspasan el manto, porque el hijo o la nieta o el bisnieto o el sobrino o el hijo subsiguiente es el que tiene una luz mayor. Supuestamente tiene una luz mayor. Por tanto, ese espíritu que estaba en esa mujer, hasta que no hace el traspaso de altar, esa persona no muere. Y aún muriendo, yo recuerdo que estaba una vez, recién yo convertido, tenía casi un año, enterramos a una mujer vecina de la iglesia cuya hija se había convertido. Por tanto, la iglesia tenía que estar involucrada en el velatorio. Apóstol, y yo recuerdo cuando enterramos a aquella mujer, que era de una línea de brujería muy fuerte. Cuando la enterramos, una persona, óigame esto, una persona cayó endemoniada en la casa, ¡pum!, llegando nosotros del cementerio, y empezó a rodar como una serpiente dentro de la casa, y con voz de la mujer que enterramos empezó a decir: a mi hija y a mi hijo fulano de tal, que no se preocupen, que yo estoy en un lugar seguro, que yo estoy bien y que yo lo voy a proteger de donde vienen. Yo quiero que usted sepa que esa línea de familia nunca han tenido una vida de fruto y de conducta buena en el evangelio. Porque a pesar de que se conectaron con el evangelio, oiga esto, a pesar de que se conectaron con el evangelio, nunca pudieron trascender en la vida espiritual. Y siempre han sido de mala conducta y de mal testimonio y de problemas de pecados en la congregación. Por tanto,
¿Cómo es que la persona que enterramos, de repente, su espíritu está hablando en la casa? Y está hablando en boca de una persona y con la misma voz, pero la misma voz de la persona que enterramos. Esto me da la avalación y la seguridad de lo que Jesús está hablando aquí. El espíritu, cuando sale del hombre, anda por lugares secos. Es decir, el demonio que operaba en esta mujer no se fue con ella al infierno. No se fue con ella. Había un pacto generacional. Por tanto, cuando se manifiesta en el cuerpo de la mujer, está reclamando su protección sobre los suyos. Y dice: a mis hijos, fulano, fulano y fulano. En el suelo está la mujer hablando. Y yo decía, pero ¿y qué es esto? Yo lleno de pánico. ¿Y qué es esto? Decía yo. ¿Cómo es que esta mujer acabamos de enterrarla y está hablando aquí? Pero yo no entendía porque era inmaduro espiritualmente, era un niño espiritual. No sabía los niveles espirituales y la trascendencia de esto. Pero cuando conecto con la palabra de Dios, cuando Jesús empieza a decir: el espíritu inmundo que sale del hombre anda por lugares desiertos buscando en reposo cómo entrar en este hombre. Ahora, obsérvese que habla la palabra hombre y luego habla de casa. Primero habla de casa y luego habla de hombre. Porque cuando dice que sale de una casa, nuestro Dios es un Dios de generación. Preste atención a esto. Nuestro Dios es un Dios de generación. Cuando la Biblia dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, cuando el profeta se levantaba y decía: oh casa de Israel, no está hablando con una casa de 4 paredes. Está diciendo: oh descendencia de Israel toda, oh generación de Israel toda. Escuchen la voz de Jehová el Señor. Está hablando acerca de generación. Cuando la Biblia habla aquí de que este espíritu salió de esta casa, está diciendo que hay familia, que hay generaciones cuyos espíritus no se quedarán en lugares vacíos, sino que un espíritu salió de la vida de un hombre, pero este espíritu tratará de moverse en su generación. De ahí usted ve que hay mujeres que su mamá de repente se divorció, o el marido la dejó y se volvió una madre soltera, pero envejeció y nunca ha tenido un hombre. O cuando ha tenido hombre, nunca han sido relaciones formales, estables. Pero usted ve que las hijas caminan en esa misma línea. Nunca hay casamiento en esa familia. Usted dirá: bueno, mi mamá se quedó sola, yo también voy a luchar con mis hijos sola. Voy a imitar el buen ejemplo. No hay ningún buen ejemplo. Esto es un espíritu del diablo para amargar la vida de los hijos de esta mujer. Porque como su vida fue maldecida en una ruptura matrimonial, por tanto los hijos caminan en una línea de fornicación donde nunca tienen estabilidad. ¿O no? Nunca tienen estabilidad familiar. Por tanto, siempre están criando a sus hijos solos o sola. Y usted dirá: pero ¿cómo que eso es una maldición? Yo le decía a un hermano mío, es coronel de la policía y director del departamento de Adicrim en la zona este. Yo le decía a mi hermano, hablándole de sus hijos: tú has maldecido a tus hijos. Y él se molestaba con esta palabra. Tú has maldecido a tus hijos, tu conducta y la conducta de tu mujer, la que tenía para ese momento, son las que han maldecido a tus hijos. Tú ves la conducta de tus hijos, ellos están siendo repetitivos en la misma conducta tuya. No, pues se molestó. ¿Y por qué solamente yo y tú no me hablas de aquella? No, porque tú eres el hombre. Tú eres la cabeza, tú eres el sacerdote de la casa. Hasta que tu vida no haya orden, no habrá orden en tu casa. Si tú no caminas en el orden de Dios, ¿cómo tú procuras tener orden en tu vida? ¿Te oye eso? Este hombre tuvo un encuentro con Dios. Llegando a nosotros a Estados Unidos nos llama, porque él me dice: quiero que vengas a orar por mí. Estaba bajo una situación y él entendía que si nosotros orábamos por él, él iba a ser libre de la opresión del diablo.
Había mucho espíritu, de entre ellos espíritu de suicidio. Él quería matarse. De hecho, él se vio trascentralmente, estando acostado, como él se tiraba de la azotea de la casa y caía en el vehículo. Y ya él quería matarse de tanta persecución espiritual que tenía por las puertas que le había abierto. Hoy mi hermano sirve al Señor, se casó, sus hijos son otros, pero tuvo que tener un encuentro con Dios. Tuvo que tener, y no le digo el sinnúmero de cosas de las cuales teníamos que nosotros liberarlos y botarle de la casa. Usted sabe cómo es la policía de este país, policía corrupta, la que no teme a Dios, cómo se conduce. Y mi hermano es un hombre que caminaba de espalda a Dios, con una conducta horrible. Hoy sirve al Señor, hoy es líder de los caballeros de su congregación. Hoy está casado con su esposa. Pero cuando recibió al Señor, tuvimos que atar estos espíritus y echarlos fuera de la vida de él. Me sorprende, porque tantos años atrás Jesús revela una palabra que la gente la lee y simplemente ve esto como una simple historia. Y no es así. El espíritu inmundo, cuando sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, no lo halla. Una vez que nosotros somos libres porque aceptamos a Cristo como nuestro Señor, automáticamente empieza a reflejarse ciertos niveles de cambio en nuestro rostro. Nuestro rostro empieza a reflejar. Por eso dice que la casa está barrida, limpia y ordenada, pero el punto dice que está desocupada. Ahora bien, ¿qué es lo que produce la sangre de Cristo cuando llega a nuestra vida? No hay vida torcida que cuando la sangre de Cristo le toca, esa vida no puede quedar igual. Yo soy un reflejo de esa verdad. Cuando la sangre de Cristo, cuando el nombre del Señor, su perdón llega a nosotros, hay un cambio que empieza a producirse no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Empieza a producirse el cambio. Nuestra casa, cuando la verdad de Dios llegó a mi vida, mi casa espiritual, que es el cuerpo, la Biblia dice que ya Dios no va a hacer el pacto con la casa de Israel escribiendo su pacto en tablas, sino que le escribiría ¿a dónde? En la mente y en su corazón. Y allí habla de espíritu. No está hablando de un corazón que burbuja sangre, está hablando del espíritu. Entonces el espíritu, que es el neuma de Dios en la vida nuestra, se vuelve la casa del Ruach HaKodesh, que es el espíritu de Dios. El espíritu de Dios no habita ni tiene relación con la carne, pero sí tiene relación con el espíritu. Y él dice: yo volveré a la casa de donde salí. Es decir, de ahí es que usted ve que hay gente que se convierten hoy. Manifestamos el gozo del Señor, empezamos a mostrar muchos cambios en nuestras vidas significantes. El que era duro de corazón empieza a manifestar el perdón. La mujer media rebelde empieza a entrar en el orden. El hombre adúltero, infiel, empieza a entrar en niveles de cambio. Porque la palabra empieza a hacer cambio. Empieza a hacer cambio. Y eso es bonito. Empieza a mostrarse el cambio de Dios en nuestra vida. Tenemos el deseo de orar. Tenemos el deseo de venir a la iglesia. Empezamos a manifestar un amor por Él. Cosas que no hacíamos espiritualmente, empezamos a hacerlas. Empezamos a comprender la palabra y las cosas de Dios como cuando estábamos en el mundo no las comprendíamos. Tenemos sin interés por las cosas espirituales, pero de repente estas personas que muestran el amor, estas personas que muestran el gozo, estas personas que empiezan a entrar en una relación con Dios, de repente empiezan a darse cambios en la vida de ellos. Ya no quieren orar, ya no quieren ayunar, ya no tienen amor por la palabra. De repente empiezan a levantarse tentaciones en la universidad, en el área laboral. Cosas que usted dice: pero ven acá. Pero todas estas situaciones, cuando yo no le servía a Dios, yo no la tenía. Dice: yo volveré a la casa de donde salí. En otra palabra, una vez que somos libres,
Las fuerzas espirituales que fueron expulsadas de nosotros no se van a un lugar. Ellos están atentos para ver el resultado de nuestra decisión por Cristo. Ellos están vigilando y dice: déjame ir a aquella casa de donde me sacaron. Aquella casa, aquel tipo que era un adúltero que amaba la pornografía. Déjame visitarlo. Y de repente se le manifiesta en un sueño con una mujer de su pasado. O de repente está orando y empieza a ver imágenes en su mente, y su mente se le turba a ver imágenes de su pasado, de una mujer del pasado, de hechos del pasado. Preste atención, porque usted dirá: pero eso es normal. No, no es normal. La Biblia dice que cuando Jesús estuvo en el desierto ayunando 40 días, 40 noches, una de las tentaciones fue esta. La Biblia dice que Satanás le mostró los reinos del mundo y la gloria que habían en ellos. Y él le dice: yo te voy a dar todo esto. Solo quiero que haga un pacto conmigo. Adórame y yo te lo voy a entregar. Ahora, preste atención aquí. ¿De qué manera le mostró los reinos del mundo? ¿Dónde Jesús vio los reinos del mundo? ¿Cómo vio las riquezas del mundo estando en el desierto? ¿Cómo pudo recorrer en brevedad los reinos del mundo? Y él dice: eso es mío, a mí me ha sido entregado y a quien yo quiero se lo doy. ¿Quién le entregó los reinos del mundo? ¿Quién le entregó el gobierno de la tierra? Satanás. Usted me dirá: Dios. No, no fue Dios. A Adán se le entregó el gobierno de la tierra. Cuando Adán entra en desobediencia, traspasó todo lo que se le delegó. Traspasó, perdió legalmente el gobierno de la tierra. ¿Dónde dice la Biblia que Satanás reina? ¿Quién es el Dios de esta tierra? Satanás. La Biblia dice que el Dios de este mundo, en minúscula, el Dios de este mundo se llama Satanás. Ahora bien, Satanás le dice a Jesús: yo te voy a entregar todo que Adán me entregó a mí. Porque yo me imagino que todo el que se proclama rey necesita reino y necesita dinero. Yo te voy a dar reino y te voy a dar finanza. Solo adórame. ¿Dónde se le mostró eso? En su espíritu, en su mente. Él estaba en un proceso de oración y de ayuno, hablando con el Señor. Y en esa visitación, en esa relación con Dios, su mente de repente fue alterada por una visitación diabólica. Por tanto, no es nada nuevo que en un momento de intimidad que usted esté teniendo con Dios, su mente sea visitada, su vida esté siendo zarandeada por espíritu de su pasado. Cuando a tu vida llega la mentira, cuando a tu vida de repente llega el deseo del alcohol, el deseo de las cosas del mundo, cuando anteriormente tú dijiste que moriste al mundo, pero de repente a las cosas que moriste estás pensando a vivir en ella de nuevo. ¿Cuántos están aquí? Denle un aplauso al Señor. Volveré a la casa de donde salí. Y empiezan los espíritus que una vez salieron de nuestro cuerpo: alcoholismo, homosexualidad, adulterio, fornicación, ira, enojo, los pleitos. De repente estoy disfrutando la paz, pero de repente la casa se está tornando en algo que no es de Dios. Y tú dices: ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hay tanto pleito? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué de repente ya habíamos terminado esa vida de pleito? De repente volvieron. Porque estos espíritus están buscando la casa de donde lo sacaron. ¿Cómo lo sacaron? Una vez que recibimos a Cristo como nuestro Señor, nuestra vida se vuelve propiedad de Dios. Pero Satanás no se queda tranquilo. Él está buscando cómo destruir la casa de donde lo sacaron. Y cuando llega, la haya, dice: punto número 1, desocupada. 2, barrida. 3, adornada. ¿Usted ha visto la casa de algún
individuo que diga tener a Cristo y su casa esté desordenada? Cuando hablo de casa, estoy hablando de mí. Y estoy hablando de lo que debajo de mí están como generación. Pero este espíritu, dice la Biblia, que encuentra la casa barrida, ordenada, pero desocupada. Y ahí es donde está el problema. Si mi vida, yo tengo a Dios, ¿quién la está ocupando? ¿Quién es el que está ocupando esos espacios vacíos por el diablo? Porque si yo renuncié a la vida del pecado, mi casa quedó vacía de las tinieblas. Ahora, ¿quién está llenando esos espacios vacíos? Porque cuando este espíritu venga a visitarnos, él va a encontrar o que la casa está ocupada o que la casa está desocupada. Y si la casa está desocupada, la va a encontrar barrida, ordenada, pero hay problema. No importa que la casa esté barrida y ordenada, el problema es que no hay nadie que le va a hacer oposición. No tiene la fuerza para hacerle oposición. Y de repente él dice, bueno, por si acaso esta persona me hace guerra, yo no voy solo. Dice, va y busca 7 espíritus peores. Siete espíritus peores. Y dice, el postrer estado de este hombre viene a ser peor que el primero. Peor que el primero. Es decir, que si mi vida fue una vida infeliz, si mi vida antes de conocer a Dios no tenía sentido y de repente mi vida empieza a entrar en sentido y Dios empieza a producir paz y gozo a mi vida, felicidad, victoria, sanidad divina. Si yo lo que estoy experimentando es el bien y dice que va a ser peor, ¿cuál será el estado de mi casa? ¿Hacia dónde irá a parar la situación de mi familia? Porque la gente cree que ser cristiano, servir a Dios, es venir un domingo y sentarnos en la iglesia. Las personas creemos que ser cristiano es comprometernos con un día a la semana, venir a la iglesia, traer una ofrenda, traer el diezmo y luego yo vivo mi vida normal, cotidiana. Esa éramos muchos de nosotros antes de estar en una iglesia. Usted iba a la iglesia católica, usted hacía lo mismo. Se tomaba la hostia y luego se leía en su mentira, su lujuria, sus engaños, su alcohol, su infidelidad. Y aquí caminamos prácticamente iguales e ignoramos este tipo de verdades. Que la Biblia dice que nuestra lucha no es con carne y sangre, sino contra potestades de las tinieblas. Es decir, los espíritus que Dios sacó de nuestras vidas cuando confesamos a Cristo como nuestro Señor, son ellos los que te van a hacer la guerra. Ellos estarán atentos a lo que tú haces, si te consagras, si eres fiel, si no eres fiel. Entonces, no es jugar a ser cristiano. No es jugar a irnos a una iglesia. Una vez vi una noticia que me impactó bastante. Una pareja fue a la congregación, escuchó la adoración, aplaudieron, cantaron, ofrendaron, se gozaron, escucharon el mensaje. Cuando salieron del culto, el tipo mató a la mujer a la puerta de la iglesia. Saliendo del culto le entró a tiro. El hombre está escuchando el culto, está gozándose en el culto, la mujer por igual. Nosotros ignoramos
los movimientos espirituales en la vida de las personas. Nosotros la ignoramos. En Lancaster, donde estuvimos ministrando, escuchaba cómo mi esposa le contaba un testimonio a mi esposa. Yo estaba en la sala y ellas dos estaban en la cocina. Un joven dominicano se casa con una joven boricua, puertorriqueña. Todos los pronósticos no eran de bien, pero la muchacha quiso casarse con el dominicano. Los consejos todos iban alineados a que la vida pudiera ser fructífera, pero la vida del muchacho arrastraba muchas cosas ocultas. Es verdad que había recibido a Cristo como su Señor, pero la clase de espíritus que salieron de la vida de este hombre, él no se percató de estar de cuidado. Estamos hablando de el peligro de estar desocupado. Él se desocupó, iba a la iglesia, cantaba, diezmaba, ofrendaba, se gozaba, pero era simple una apariencia. Su vida estaba desocupada. Su vida carnalmente estaba más ocupada en las cosas terrenales que en las cosas espirituales. Por tanto, hubo un momento en el que entró en problema con el matrimonio. Era no fácil para poder resolver el matrimonio. El hombre hizo una carta y la puso en el locker de su trabajo, donde iba a matar a la pastora, iba a matar a su mujer y se iba a suicidar él y la hija de la pastora. Cuando él fue a la iglesia para matar a la pastora, él se alteró en el parqueo de la iglesia. Él se altera, se enoja. Con la pistola aquí dice ella que nunca quitó la mano de acá. Los servidores y la seguridad de la pastora se pusieron detrás. Pero la pastora empieza a interceder y a orar en su espíritu, porque algo ella sabía y sentía que iba a acontecer. De repente él se va. Cuando se va, lo que hace es que mata a la muchacha y se suicida él. Y luego en el locker le encuentran la carta. La planificación de matar a la pastora, la hija de la pastora, su mujer y él. Aquí no se puede jugar a ser cristiano. O usted le sirve a Dios o le sirve al diablo. Aquí no hay términos medios. En el evangelio no hay término medio. En el evangelio o somos cristianos o no lo somos. O somos santos o somos impuros. Pero hay una decisión, no a media, sino una decisión firme de querer servir al Dios que nos perdonó, que nos liberó. Y este joven terminó con la vida de otro joven, con otra joven. Pero en su lista estaba su pastora. Simplemente porque su vida empezó a llenarse de enojo. Ahora, ¿no fue él libre? ¿No estaba en la iglesia sirviendo al Señor? ¿Cómo es que esas maquinaciones estaban en su mente estando en la iglesia? ¿Cómo es que esta persona que estaba en la iglesia sale del culto, terminándose el culto, dentro de la multitud le entra a tiro a la mujer y la mata? Las cuatro paredes no son tu protección. Las cuatro paredes son el lugar donde nos reunimos para adorar a Dios. Pero lo que te garantiza cobertura es que estos espíritus que una vez salieron de ti, cuando lleguen a zarandear tu vida, la encuentren ocupada, que no encuentren adulterio, que no encuentren lujuria, que no encuentren lascivia. Porque cuando estos espíritus dicen, yo volveré a la vida de este joven de donde me sacaron, pero a este muchacho le gustaba la pornografía, vuelvo y repito. Y viene la pornografía al teléfono. Y usted dirá, bueno, nadie sabe. El que te está instando a que baje la pornografía son espíritus. Y ellos saben cuando tú obedeces lo que ellos dicen. La Biblia dice que nosotros somos luz en las tinieblas. Eso indica que usted me ve a mí, yo lo veo a usted. A menos que Dios abra nuestros ojos espirituales, no verá la luz que está dentro de nosotros. Porque la luz es espiritual, es el espíritu de Dios. Los demonios son espíritu. La luz que está en nosotros es espíritu.
Por tanto, ellos distinguen el nivel de luz, el nivel de santidad, el nivel de obediencia, el nivel de consagración que hay en nuestra casa. Y aún teniendo todos los niveles de consagración, ellos no dejarán de atacar nuestra vida. Yo recuerdo un sueño donde yo me veía que subía para arriba, subía bastante, subía, y mientras yo me elevaba, yo veía una cabeza como de una muñeca endemoniada que subía tras mí. Y yo le decía, en el nombre de Jesús, te reprendo. La cabeza bajaba, pero yo subía más, pero la cabeza nunca desapareció. Siempre estuvo presente en el escenario de mi elevación. Y yo entro en oración y le digo, Padre, ¿qué es esto? Yo me veo que estoy subiendo, pero entiendo que tú me elevas espiritualmente. Entiendo que tú me vas a posicionar en un nivel alto espiritual. Pero ¿por qué este espíritu? Y el Espíritu de Dios me dijo, no importa el nivel donde yo te eleves, las tinieblas siempre accesarán al lugar para hacerte daño y caer. Hay gente que cree que han alcanzado el ministerio, son pastores, son apóstoles, son profetas, corremos naciones. No importa el lugar, no importa el nivel que hayas alcanzado, estos niveles de espíritu ellos siempre tratarán de asediar. Ellos visitarán el lugar de tu dimensión. Ellos te tratarán para hacerte descender del lugar donde Dios te ha puesto. Dios te ha dado obediencia hoy cuando antes eras desobediente. Dios te ha dado la santidad hoy cuando antes eras impuro. Dios te ha dado la fidelidad hoy cuando antes eras infiel. Pero Satanás no se cruza. Él no se queda de brazo cruzado. Siempre atacará tu vida. Por eso dice, yo voy a andar y volveré a la casa de donde yo salí. Pero dice que la encuentra barrida y ordenada, pero desocupada. Tu vida es barrida, tu vida es ordenada cuando la sangre de Cristo llega a nuestras vidas. Pero está desocupada, porque si está desocupada, entonces el que salió de ti dice, yo voy a buscar 7 peores y voy a entrar a esta iglesia. Voy a entrar donde este hombre, voy a destruir su hogar, voy a destruir su vida. Casa, lugar, espacio donde algo o alguien habita. Familia, generación. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 21 al 22. Si habiendo escapado de la contaminación del mundo, por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. Dice, en su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. En otra palabra, cuando nuestra vida, al ser zarandeados por estos espíritus, dejamos nuestra línea de santidad, dice, volvemos como el perro a comernos el vómito que una vez soltamos. Como el puerco, que usted agarra un puerco, lo saca del lodo, lo baña, al ratico si lo soltó, vuelve para el lodo. Ese es tipo de creyente que una vez recibió la verdad de Dios, pero al descuidar su casa, al descuidar su generación, al descuidar su asignación, al descuidar su santidad, al descuidar su obediencia, estos espíritus vuelven a zarandearlo, a sacudir la casa. Y de repente el que se sentaba adelante empieza a cambiar de su posición de asiento. El que amaba en servir ya está aburrido. El que le gustaba cantar ya no quiere cantar. El que estaba planeado para ser líder ya no tiene ánimo para esto. La muchacha que quería consagrarse ya no le llama la atención la consagración. ¿Por qué? ¿Qué le hizo cambiar de parecer? ¿Qué lo está moviendo de su sentir?
¿Qué está haciendo que vuelva a amar las cosas que antes amaba? Si era amante a la música mundana, de repente ya tiene una que dos canciones en su carro, la disfruta, su balada, su salsa, su bachata. Las cosas que antes amaba empiezan a tomar el primer lugar nuevamente. Las cosas que en un momento aborreció son las que toman el primer lugar en su vida. Las cosas que antes decía: Jesús, Dios me libre de volver ahí, Señor, gracias por sacarme, de repente estás acariciando las ideas de volver allá. ¿Y qué será y por qué? Dice Pedro: lo hubiese mejor no nacido. De repente vemos a este creyente que vuelve a amar las cosas del mundo. Y no es que es de repente. De repente puedo decir yo: mi hermano, pero de repente yo te estoy viendo. No, no es de repente. No es de repente. Usted no entra en una infidelidad contra su pareja de repente. Yo no entro y soy infiel con otra mujer de que de repente yo la vi, me sacudió y ya me fui con ella. Eso no es de repente. La infidelidad comienza a ser un trabajo, no es de repente. Porque estos espíritus de infidelidad que te gobernaban, ellos visitarán tu casa y van a ver la solidez de tu edificación. Ellos van a ver de qué material está hecha tu casa. Si solamente tiene la apariencia de la corbata, del vestir, de levantar la mano, de pasar y dar la ofrenda, de escuchar la canción, pero en tu oficina hay peligro. En la escuela donde nadie te ve, tus compañeros no saben que tú danzas. Tus compañeros no saben que tú brincas, que tú perteneces a una congregación donde tú dices que le sirve a Dios. ¿Por qué ocultarlo? ¿Qué me lleva a ocultarlo? Recuerdo algunos 20 años atrás, mi casa barrida, ordenada, luego de ser libre de tantas cosas, empecé a entrar en ese descuido y mi casa se volvió ociosa. Y en vez de yo hacer lo que estaba haciendo, que era orar, predicar el evangelio, trabajar en las cosas de Dios, de repente me entró ese desánimo. Ya yo no quería salir a predicar, ya yo no quería ir a los hospitales, ya yo no quería estar en los servicios juveniles. Pues yo a la tarde me bañaba y salía para el Conde. Y en el Conde yo empezaba a caminar, a ver tiendas. Siempre me ha gustado ver zapatos, ropa. Siempre me ha llamado la atención, aunque no tenga el dinero. Yo entraba y yo voy de tienda en tienda y veo una joven que se acerca. Yo estoy mirando, la miro, voy hacia la siguiente tienda y veo que la muchacha vuelve y se detiene a mi lado. Vuelvo y la miro hasta que llegamos así hasta el Parque Colón. Y en una le digo: ¿tú cómo que me estás siguiendo? Me dice ella: no, tú me estás siguiendo a mí. Digo: no, tú me estás siguiendo. Y por ahí se fue el tema. Nos sentamos en el Parque Colón. Le digo: ¿te quieres tomar un coco de agua? Yo no era casado, estoy hablando de 20 y pico de años atrás, un muchachón. Y me dice: sí. Le doy el coco de agua, empezamos a hablar. Alguien empezó un tema acerca de Dios y empezó como a hacer expresiones de negar la existencia de Dios. Y yo no pude callar, y eso me brincaba dentro de mí. Pero yo no quería hablar porque no quería decirle a la muchacha que yo era cristiano. Pero yo empiezo a hablar de Dios y empiezo a hablar acerca de Job y la creación y todo esto. Y de repente el muchacho me dice, el coquero: pero me parece que tú eres cristiano. No, yo no soy cristiano. Yo te estoy hablando lo que yo he oído acerca de Dios. Y me dice la muchacha: pero hasta yo pensé que tú eras cristiano, predicador. Digo: no, no lo soy. Entré en una tentación tan fuerte que yo negué a Dios como Pedro. Lo negué. Y yo le dije a ella: lo que pasa es que yo no puedo dejar de reconocer la creación de Dios. Dios es real. Empiezo yo a hablarle: Dios es real. Porque yo no podía negar, a pesar de la pasión y la lucha carnal que yo tenía por la muchacha, era más fuerte la verdad de Dios revelada en mí,
que aún en mi debilidad yo llegué a hablar de esa verdad. Esa verdad y hablarla me ayudó a liberarme. Porque el tema se metió ahí de que, no, yo creo que tú eres cristiano. No, yo no soy cristiano. Y el apuro, pues nos vemos. Nos vemos. Para esos años todavía no estaban los teléfonos celulares. Beeper. Y yo no tenía un beeper. Solo teléfonos residenciales. ¿Por qué le hablo esto? Porque yo fui un joven desde que me convertí, que empecé a consagrarme, a buscar a Dios, a llenarme del Espíritu. Mi enfoque era ser un muchacho de Dios y que Dios me usara y que Dios hiciera conmigo lo que Él quisiera. Pero de repente ese anhelo fue suplantado por una necesidad de querer divagar en la calle. Simplemente no querer estar metido tanto en un culto juvenil y estar predicando tanto. Quise distraer mi mente, pero yo no conocía esta verdad de esta palabra, de que los espíritus que salen de nosotros no se van al infierno, se quedan en los aires y ellos buscarán cómo destruir nuestras vidas. Y usted me dirá, bueno, apóstol, pero tengo yo que estar aterrado ahora. No, que aterrado. No hay que estar aterrado. Lo que es esta casa, lo que tiene que estar es ocupada. Es el peligro de estar desocupado. Porque cuando mi vida espiritual está desocupada, cargada con las cosas terrenales, mi vida no tendrá estabilidad cuando lleguen los ataques. El problema no es estar barrida, adornada, sino desocupado. Porque nuestra casa en Cristo está barrida y está ordenada. Nuestras ideas se organizan. Nuestros pensamientos se organizan. Nuestra vida matrimonial se organiza. Nuestra vida familiar se organiza. Las cosas empiezan a entrar en orden. Pero ¿y si se desocupa? Si yo no hago lo que debo de hacer como cristiano. Si yo no ocupo mi vida porque entiendo que los pastores son los que tienen que intervenir en mi problema. Porque yo entiendo que son los pastores los que tienen que alimentarme. Yo entiendo que son los pastores que tienen que ayudarme. Yo entiendo que son los líderes juveniles o de damos caballeros son los que tienen que darme asistencia. No, aquí no habla de esto. Aquí habla que en la vida en particular cada creyente tiene ataques espirituales y su vida no puede estar desocupada. Característica del desocupado. Dice, no se sujeta, punto número 1. Es un creyente que está acostumbrado a vivir una vida sujeta a sus ideales. Imagínese, usted fue del tipo de persona que nunca se sujetó a nada ni a nadie. Y de repente usted está en una iglesia que empiezan a bajarle línea. Como decía mi papá que era guardia, ni siquiera en el ejército yo aguantaba línea, ahora de que en una iglesia. Mi papá me decía, hijo, con el manso Dios hace cosas grandes. Sé manso y humilde de corazón. Ese era el texto favorito de mi papá. ¿Y sabe por qué él trabajó todo el tiempo ese texto? Porque yo fui un tipo rebelde. Yo nunca fui sujeto a mis padres y eso me llevó a mi temprana edad ser un delincuente juvenil. Yo viví en la calle desde niño. Dormí en la calle, comía basura, dormí en los cementerios, andaba como un indigente. Yo nunca quise someterme a mis padres. Nunca quise obedecer, le di problema a mis padres. Mis padres ya me ven en el Señor y siempre me trabajaba mi hijo con el manso, mi hijo con el humilde, mi hijo con el obediente. Dios hace cosas grandes. Sé manso, sé obediente. Y una de las características de un creyente que tiene su casa desocupada es que no se sujeta. No se sujeta a pastores, no se sujeta a líderes. Tiene problemas en la sociedad, tiene problemas con la esposa, tiene problemas en la empresa, tiene problemas donde va porque está arrastrando una situación que no es de su juventud ni de adolescencia, es de la niñez. Cuando yo no rompo con mi pasado y conducta de mi pasado en mi presente, a mí y a los míos, esa conducta le va a hacer daño.
Mi mujer no se somete, mi marido es un inadaptable. Y quizás no es que no te ame, te ama. Y dirá él, te amo a mi manera, así yo soy. ¿Y cuántas mujeres o relaciones has roto así diciendo? Si quieres me amas así, si quieres no me ames. Yo te amo a mi manera. Pero yo te amo. Pero dañando a la mujer, dañando a los hijos, dañando donde quiera que llega. Porque él entiende que esa es su vida, no es así. Está demostrando un patrón de un niño que fue dañado en su niñez, valga la redundancia. Marcado por quizás por los padres, marcado por la sociedad, marcado por la familia y por espíritus. Entonces, el punto número uno de alguien desocupado es que no se sujeta. Siempre estará cambiando de congregaciones, así como puede cambiar de familia. Punto número dos, es chismoso. Una persona con su casa desocupada se vuelve chismoso. Todo lo critica. Todo lo habla. Habla lo que no entiende. Creen que las cosas que se pueden estar hablando es por ello o por él. Recuerdo en nuestra segunda iglesia, tenía una profesora muy buena con sus hijos. Pero esta mujer, cada vez que yo hablaba la palabra, ella no se aguantaba. Ella tenía que decir que yo era el chismoso y yo le estaba tirando puya. Y no se bastaba con hablarlo. Ella me esperaba en la puerta. Pastor, lo estoy esperando. Pastor, ¿y por qué usted me tira puya? Pastor, usted es un pullero. Esas eran sus palabras. Y yo, mi hija, ¿y por qué tú dices eso? Usted está predicando todo lo que usted sabe de mí. Digo, ok. Mi hija, y yo vivo en tu casa. Duermo contigo. No, pastor. Me levanto contigo. No, pastor. Vivo cerca de ti. No, pastor. Trabajo donde tú das clases. No, pastor. ¿Y cómo rayo yo puedo saber de tu vida? ¿O es que la palabra que yo estoy predicando es un mentiolés? Y la palabra, cuando cae en tus llagas, te molesta, te lastima la palabra que yo estoy hablando. Entonces tú me llamas a mí que yo soy un pullero y yo entiendo que tú estás llena de llagas y necesitas curarte. Entonces el cristiano que tiene esa vida desocupada, pero es chismoso y cree que lo que los pastores o el predicador habla fue que se pusieron de acuerdo con el pastor. El pastor le contó a la profeta, la pastora le contó al apóstol. No, es que hay un espíritu de Dios que revela nuestra vida. Y como el Señor nos ama, traerá la palabra correcta para guiarnos al lugar correcto. Ella era maestra, muy buena siendo maestra. Pero en cuanto a lo espiritual, cero. Porque esto no es cuánto tú puedes ser muy fundamentado en lo elementales, en tus carreras profesionales. Una cosa es ser lo profesional y otra cosa es lo espiritual. Lo espiritual no tiene que ver nada con tu carrera. Tú no puedes alinear tu carrera y tus criterios ante la palabra de Dios. La palabra de Dios es la regla fundamental para todo ser humano. Si yo no camino en esta verdad de la palabra, no importa cuántas veces yo haya sido graduado, cuán estudiado soy. Tus conocimientos no se pueden aparentar ante la verdad de Dios. Punto 3, es envidioso. Envidia todo lo que hace. Envidia hasta los vecinos. Envidia hasta su colega profesional. Si su colega le dan un aumento o le dan una mejor oficina o creció y él no, habla, critica. Y lo más feo es un hombre chismoso. La mujer, si no tiene el Espíritu de Dios, se conoce como una mujer chismosa. Pero el hombre, es lo más horrible ver un hombre chismoso en una oficina hablando.
o hablando de la iglesia, porque no entienden las cosas que se están haciendo y quieren que las cosas se hagan a su manera. Envidia. Se despierta envidia porque otro está espiritualmente desarrollándose y su vida no. No tiene que ver. El asunto está cómo yo voy a demostrar que mi vida está ocupada, espiritualmente hablando. Porque si mi vida y mi casa espiritualmente está ocupada, yo tengo todo lo opuesto. Yo manifiesto todo lo opuesto. Yo estoy colaborando en todo. Yo estoy apoyando en todo. Apoyo hasta lo que no entiendo. Y si no entiendo, yo me acerco a los pastores. Yo recuerdo una vez que tuve una desavenencia con mis pastores. Los pastores me movieron algo y yo le dije: pastor, yo no estoy de acuerdo con lo que usted está haciendo. Yo no comprendo lo que usted está haciendo. Pero ¿sabe qué? Yo me sujeto a usted. Yo voy a hacer lo que usted dice. Está bien, vámonos. Y yo me sujeté a los pastores y ellos me movieron de una posición donde yo estaba bien espiritualmente hablando. Pero de repente mis pastores me dicen: ya tú no vas a ser mal pastor, ya yo te quito de esto, ahora quiero que vengas aquí a la ciudad y te sientes. Te vas a sentar en la iglesia. Y yo me senté durante 4 años y medio detrás de mis pastores. Luego de estar en un ministerio fluido y nuestra gente y nuestra vida ganando almas y nosotros en victoria en nuestro ministerio, y de repente a sentarnos. Pastor, yo no entiendo lo que usted está haciendo, pero yo me voy a sentar. Fue muchos los años que yo enseñé acerca de autoridad y la sujeción. De repente me llegó algo de movimiento de ficha, como quien dice: voy a probar lo que tú hablas. Mis líderes me decían: pastor, no estamos de acuerdo con lo que el apóstol está haciendo. Vamos a entregarle el templo, decían nuestros líderes, y vamos a abrir ahí en la marquesina de su casa. Vamos a tomar la silla y vamos a predicar. Y vamos a abrir nosotros nuestras propias iglesias. Estamos cansados de este tipo de movimiento. Usted es nuestro padre espiritual. Empezaron ahí con el ego, tratando de tocar nuestra sensibilidad en lo humano. Usted es nuestro padre, usted es nuestros líderes. Y la profeta, no, usted no puede venirse de aquí. Ustedes tienen demasiado para dar. Y yo le dije: ¿y qué es lo que yo le he enseñado acerca de la autoridad y la sujeción? Yo les he dicho que yo soy su autoridad. Por encima de mí hay otra autoridad, que son mis padres espirituales. Yo no estoy de acuerdo con lo que ellos están haciendo, pero yo me sujeto. ¿Y sabe qué dijeron? Wow, pastor, aún en medio de esta crisis usted no está dando una lección. Y callaron. Entregamos la iglesia. Nuestro ministerio se elevó a unos niveles que no hay forma de detenerlo. El pastor me dice en mi cara: yo recibo del Espíritu de Dios que tú no eres pastor. Y me dio esa palabra para matarme. Estoy hablando de la envidia. Tú no eres pastor. Yo lo invito a mi casa para honrarlo. Una comida en mi mesa, y en mi mesa me dice: tú no eres pastor. Yo recibí de Dios que tú no eres pastor. Ellos se van. Al otro día, una vecina llama a mi esposa: profeta, ven a buscar un poco de sancocho que a ella le gusta. Y no sabía que había una visita de profetas en la casa. Cuando ella va subiendo, uno de los profetas dice: esos pasos que vienen ahí es de una mujer. La hermana no sabía que habían mandado a buscar a mi esposa. Esos pasos que vienen ahí en la escalera son de una mujer, pero no es cualquier mujer. Y cuando ella entró a la escalera, ella dice: ¿de mí es que están hablando? Y el profeta se levanta y le dice: así te dice Dios, tú eres mi profeta, pero ve y dile a tu esposo que él es mi pastor. Los hombres dicen que él no es pastor, él es mi pastor, y que yo lo levanto para ser pastor de pastores y los elevaré. Y mi esposa cayó al piso llorando y hablando de lengua, y yo con una visita en la casa. Ahora sí, esta mujer me dejó solo con esta visita aquí, y yo nada entendé qué es lo que está pasando por el día de allá. Ella viene con la noticia y me dice lo que yo le acabo de decir. Entonces los hombres de repente tratan de desubicarte en cuanto a tu posición en Dios. Pero si tu casa está ocupada, las noticias que lleguen, quitarte de un puesto, bajarte de una categoría, eso no te va a mover, porque no te define un ministerio, no te define un liderazgo, lo que somos en Dios. Es perezoso el punto número 5.
Se vuelve perezoso. Ya no quiere orar. Ya no quiere reunirse a evangelizar cuando antes solo amaba. Ahora tiene los peros y las excusas. Son las señales de un creyente que su vida espiritual está desocupada. Se vuelve cansado. Antes amaba levantarse en la madrugada, ya no se levanta porque perdió el amor por esto. Ya no pasa ese tiempo de adoración como solía pasarlo, porque se volvió perezoso, producto de un descuido en su casa espiritual. No le gusta orar. 7, ama las cosas terrenales más que las divinas. Entonces empezamos a suplantar cosas. Amaba la lectura, honraba el diezmo, honraba el hacer misericordia con la gente. Ya empiezo a reemplazar estas cosas que antes para mí era importante. Si en nuestros inicios muchas cosas espirituales fueron importantes, tenemos que reevaluarnos ahora mismo, hacer un autoanálisis. ¿Qué está pasando en mi vida que me está haciendo desmayar de mi primer nivel como yo estaba? ¿Qué está pasando con mi vida de oración? ¿Qué está pasando con que rápidamente yo me lleno de ira, pierdo el control, cuando antes yo era más pasivo, más pasiva? ¿Qué es lo que está aconteciendo? Gálatas 5, 22, 25 dice Gálatas: en cambio, la clase de fruto que es el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es el amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús, han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Esto es lo que produce el Espíritu de Dios. Pero cuando no estamos conectados al Espíritu, si el Espíritu produce el gozo, yo viviré una vida amargado. Y no tiene que ver quizás con el trato de la esposa o del esposo, o con el trato del vecino. El vecino puede ser una persona que quiera dañarme, pero si yo tengo conexión con el Espíritu, no me voy a dejar dañar. Yo voy a mostrar lo que tengo del Espíritu de Dios. Uno de los grandes problemas del pueblo de Dios no es ser liberados, sino mantenerlos libres. Una de las señales que somos libres es que no tenemos más deseo por el pecado. Es decir, el problema no es liberarte. El problema no es liberarte. El problema es que después de nosotros como ministros liberarte, tú mantengas la libertad. ¿Sabe la gente que cae al piso a cada rato en una congregación? Que vomitan, que se le impone la mano, que levantan otra vez y le soplan y vuelven y caen. Y van a diferentes eventos. Son impartidos, son tocados, son liberados. Pero nunca mantienen la libertad que una vez se le otorgó. Porque ese no es el problema. La libertad ha sido dada por medio del Espíritu de Dios a través de Jesucristo. El asunto ¿está manteniendo usted la libertad con la cual tú fuiste libre? ¿Mantienes la firmeza con la cual creíste en el Señor? ¿Mantiene tu convicción? ¿Está arraigada tu esperanza en el Señor? ¿Dudas acerca de tu perdón? ¿Dudas acerca de lo que Dios se ha dicho que hará con tu vida? ¿Dudas acerca de lo que Dios ha prometido hacer con la congregación? ¿Qué es lo que está sacudiendo tu vida? La disciplina espiritual te mantiene la mente ocupada de las cosas divinas. Por eso nunca debemos soltar las cosas que como creyentes nos mantienen llenos del Espíritu Santo. Oración, ayuno, lectura, consagración, obediencia y fidelidad. Estos puntos nos hacen mantenernos como creyentes ocupados. Yo no tengo que dar un reporte de cuántas almas yo me gano al mes. Simplemente que este reporte de mantener una vida de disciplina delante del Señor, yo no la puedo cambiar por las cosas de esta tierra. Las cosas de esta tierra van y vienen, pero estos puntos son trascendentes para nuestra permanencia en el Señor. Póngase de pie, por favor.
Una de las manifestaciones de estar libres es dando frutos constantes de esa liberación y ocupar los espacios desocupados por las tinieblas, por la presencia del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu. Repito, una de las manifestaciones de estar libres es dando frutos constantes de esa liberación y ocupar los espacios vacíos. El Señor me liberó. Yo no puedo dejar que otra cosa llene el espacio que yo siento. Usted ve que somos libres. Yo recuerdo que en la oración yo decía, yo no sé, pero por más que yo oro, por más que ayuno, en un tiempo donde yo estaba bien desocupado, joven, no tenía trabajo, sin compromiso de familia, y yo ayunaba y yo oraba, pero yo me sentía insatisfecho. Yo sentía como que faltaban cosas. ¿Por qué? Eso lo produce el mismo espíritu. Porque por más que ores y por más que ayunes, tú nunca vas a estar satisfecho. Tu espíritu siempre va a querer más. Y el Señor va a producir esa ansiedad porque busque más y más y más y más. Porque no hay límite para lo del espíritu. La carne se limita, se cansa. Usted puede pasar un par de horas orando y se cansó la rodilla. Tírate de barriga, te cansaste de barriga, ponte boca arriba, camina. La oración no tiene un parámetro, si es de rodilla, si es acostado, si es sentado, si es levantado, donde quiera. El Señor te puede hablar. El Señor me ha hablado desnudo. El Señor me ha hablado a mí haciendo mis necesidades. El Señor me ha dado palabra. No hay frontera. No hay frontera. Tu ropa no va a impedir que el Señor te hable, ni va a acercar a Dios a tu vida. Es un espíritu contrito y humillado. Es reconocer que nosotros como creyentes somos una casa espiritual. Y al ser una casa espiritual, los espíritus que una vez ataron tu vida, tus abuelos, tus padres, tus antepasados, te harán guerra en tu casa. Y buscarán la manera de que esa casa tuya, tu descendencia, tu generación, esté desconectada de la santidad, esté desconectada de la fuente espiritual. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor y tu verdad. Gracias, Señor, por tu verdad. Gracias porque tú has sido bueno. Gracias por permitirnos hablar tu palabra. Gracias, Señor eterno. En el nombre de Jesús. Yo quiero pedirle a los hombres de la casa, los padres de la casa. Recuérdese, al principio le dije que el sueño que tuve donde yo hablaba enfáticamente a los hombres de la casa. Si espiritualmente nosotros como varones, como padres, descuidamos nuestra asignación espiritual, no solamente viene una batalla sobre ti, es que así como tú fuiste libre, fue libre tu esposa. Y se vuelven dos frentes de ataque, tu esposa y tu vida. Pero si como sacerdote espiritual, si como hombre de Dios tú te mantienes ocupado en tus cosas espirituales, una vez que tu esposa sea atacada, Dios te dará estrategia. El Espíritu de Dios te guiará. Yo tengo la experiencia de cómo el enemigo ha querido dañar a mi esposa. Dios me lo muestra. Ha querido dañar el hogar. Dios me lo muestra. El sacerdote en la línea, el sacerdote conectado espiritual, es el responsable de que el bien de Dios entre en la casa. El bien de Dios no va a llegar porque los pastores te visiten, un profeta vaya a la casa. No, Señor, ese no es el orden. La verdad, el bien y la misericordia de Dios te van a seguir siempre cuando tú como hombre de Dios lleve ese bien a tu casa. Si como sacerdote yo me descuido, no es el bien que va a entrar. Lo que va a entrar por ahí son las puertas abiertas que yo estoy descuidando. Estoy bajando mi guardia espiritual. Por tanto, pueden ser dañados mis hijos. Pueden ser dañados mi esposa. Nuestra familia está en un punto de ataque. Y necesitamos que en el nombre del Señor los hombres nos alineemos. Nos pongamos en la línea donde Dios nos llama a cubrir nuestras esposas,
a cubrir nuestros hijos, a cubrir nuestra salud, a cubrir nuestra finanza, a ser fiel. No importa lo que suceda, ser fiel a nuestro Dios. Porque de esa fidelidad depende la victoria que tengamos. No depende de cuánto diezmemos, no depende de cuánto ofrendemos, no depende de cuán bien yo me puedo comportar en la congregación. Depende de cómo yo como sacerdote estoy en el lugar correcto con mi familia. Así que invito a los hombres, los padres y aún los futuros padres, pasen acá por favor. Aleluya. Aleluya. Pasen los hombres. Las mujeres les pido que levanten su mano e intercedan por los varones. Varones, nosotros tenemos un compromiso muy grande como hombres. Como hombres nosotros tenemos una batalla muy fuerte, porque batallamos con muchas cosas de nuestro pasado. Y el enemigo de nuestras almas, él no duerme. Satanás no descansa. Él no descansa hasta querer ver nuestra vida, familias destruidas. Pero la Biblia dice que no se duerme el que guarda a Israel. No se duerme el que nos guarda nuestra vida. La Biblia dice que ¿quién podrá hacernos el mal si nosotros hacemos el bien? La Biblia dice que si nosotros buscamos el bien, ¿quién podrá dañarnos? ¿Quién podrá dañarnos? Satanás intentó dañar a Jesús. Satanás trató de dañar la avanzada de la humanidad, pero el propósito de Dios siguió caminando sobre la faz de la tierra. Dios está buscando hombres valientes, que se pongan en la línea de batalla, que le digan a sus deseos carnales no y sí a la voluntad de Dios, que le digan a ese hombre irracional que no se somete, lógico, religioso, me voy a caminar en pos de la búsqueda espiritual y Dios que haga conmigo lo que tiene que hacer. No había un hombre más rebelde que mi padre, veterano de la guerra y siendo guardia en los tiempos casi de la última faceta de Trujillo y Balaguer. Mujeriego, iracundo, maltrataba a su esposa hasta que tuvo un encuentro con Dios. Una vez que mi padre tuvo un encuentro con Dios, la vida de mi madre cambió. Porque mi madre, cuando mi padre se conectó con Dios, a los años, un año quizás, mi mamá en unos celos siguiendo a mi papá, terminó teniendo un encuentro con Dios en la iglesia donde mi papá iba. Mi padre crió 9. Dentro de ellos yo soy de los segundos pastores de esta familia. Pero nunca todos fuimos así. Mi padre tuvo que pelear grandes batallas porque él nunca entendió que lo que él hizo como hombre mundano abrió puertas espirituales para dañar su casa. Y en mi casa hubo hechicería de parte de mi madre y de mi padre. Y esto maldijo en gran manera a las generaciones de ellos, hasta que se conectaron con el evangelio. Entrando al evangelio, los altares, las maldiciones, la conducta se rompieron. Porque esto es lo que produce el evangelio. En el evangelio no se camina con lógica, se camina en obediencia. El hombre y la mujer debemos caminar en obediencia a la palabra. A la palabra, lea la palabra. No entiende, pregunte a sus pastores. No está satisfecho con la pregunta de la respuesta, siga orando, porque el Espíritu de Dios habla y revela su palabra. Pero lo importante es tener la disposición de ser un hombre diferente y que mi casa no esté desocupada, porque hay peligro con que nuestra vida esté desocupada de las cosas de Dios. Levante su mano, por favor. Yo quiero orar por ustedes. Quiero orar para que su vida sea fortalecida, sus armaduras espirituales sean renovadas.
Es el momento de usted abrir su corazón y hable con el Señor. Dígale al Señor: estoy aquí, necesito tu intervención en mi vida. Habla con Dios, cierra tus ojos, por favor. Habla con el Señor y dile lo que necesitas. Dile al Señor lo que hace falta en tu vida. Dile al Espíritu de Dios en esta hora, dile lo que hace falta en tu vida. Dile lo que hace falta en tu vida. Permite que Él te ministre. Permite que el soplo de Dios venga sobre ti. Espíritu Santo, es el momento. Espíritu Santo, es la hora. Espíritu Santo, aquí están tus hombres. Los hombres que tú has llamado para a través de ellos glorificar tu nombre. Para a través de ellos bendecir sus hijos. Para a través de ellos bendecir sus generaciones. Espíritu Santo de Dios, trae convicción de esta verdad. Trae convicción de esta verdad. Trae convicción de esta verdad. Renueva el espíritu de cada hombre en esta hora. Rompe las ligaduras, opresiones de maldad, opresiones mentales, opresiones espirituales, visitaciones diabólicas sean rotas en esta hora. En el nombre de Jesús. El soplo de Dios está en este lugar. El soplo de Dios está en este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, rompe toda ligadura en el nombre de Jesús.